repaso, otro repaso más de arreglos, antes de ya encarar lo que son los temas de arreglos de registro que vamos a ver la semana que viene. En esta parte vamos a seguir trabajando un poquito sobre ordenamiento y búsqueda binaria, pero también vamos a estar trabajando contra otros aspectos de hacer, que se pueden hacer mm, con las listas. Para tal, yo tengo en la guía de ejercicios prácticos 17 un enunciado, que es la empresa de telefonía, que es el ejercicio con el que vamos a trabajar hoy y obviamente le voy a postear la resolución en los materiales adicionales y después la resolución va a estar colgada acá para que la tengan a mano también. ¿Qué es lo que era un vector y ordenamiento y demás? Eso ya me referí a la clase pasada, así que directamente vamos a analizar un poco lo que es el enunciado, desglosarlo y ver cómo hacemos el programa en base a lo que nos están pidiendo. Lo que dice el enunciado es que tenemos una empresa de telefonía celular que su ganancia está en vender los paquetes de internet, de navegación de las líneas. Esos planes, por política, se venden en las oficinas de ventas oficiales y se acreditan al día siguiente. O sea, eso es zarazazo lo que está enunciado. Con lo cual, las oficinas envían un listado de líneas que han comprado dichos planes. ¿Cuál es el chiste? Es que para poder acreditar ese plan al paquete, el teléfono no debe figurar en un listado que se encuentra bloqueado o denuncias por motivo de falta de pago. Puede estar bloqueado o denunciado. Dicho listado se encuentra ordenado, ¿sí? Y acá ya tenemos la primera pista de cómo vamos a tener que hacer al menos una lista de teléfonos. Para facilitar la identificación de la geográfica, en vez de comenzar con los 4 dígitos habituales para las características, la va a comenzar con un número entre 1 y 10, que va a ser la característica de cada región, lo cual simplificamos un poco más el tema y ya vamos a ver para qué. Tengan en cuenta que esta notación, que de repente van a aparecer números que están en un rango y cosas por ese estilo, están apuntadas a trabajar con lo que se llaman conteos y acumulaciones. Con lo cual el formato del teléfono sería la característica, guión y todo el número de teléfono el cual representan. ¿Qué es lo que nos pide a nosotros de todo este modelo? No es el hecho de que tengamos que ir y decir y poner cuántos gigas fueron y que cuántas... No. Lo que nos están pidiendo es un programa que permita validar si el número que viene, por ejemplo, si el número que viene aquí, ¿sí?, se le puede asignar el paquete o no. Para lo cual tenemos que hacer un menú de opciones donde el primer paso es cargar por única vez el listado de números de celular bloqueados. El segundo paso es, bueno, cargar la lista de números que vos querés validar contra lo que querés trabajar. El tercer paso es calcular el porcentaje de números telefónicos que no se le asignará un paquete por encontrarse bloqueados, ¿sí? Y el cuarto es determinar la cantidad de paquetes que se han vendido para cada característica, ¿sí? Esto van a empezar a ver mucho un enunciado donde va a aparecer un punto que indique que contar para cada cosa, acumular para cada cosa. Eso les va a dar la pauta a ustedes que vamos a tener que trabajar. Van a tener que estar más familiarizados con el tema de que son los vectores de conteo y los vectores de acumulación, que es lo que no pudimos repasar la clase pasada, que lo vamos a repasar el día de hoy, donde lo vamos a estar trabajando. Entonces, yo tengo un proyectito acá, al cual le tengo que empezar a agregar mis Python files, con lo cual acá voy a hacer lo vamos a llamar validación teléfonos. Obviamente, como todo, vamos a tener que poner principal. Esto es ya mandatorio. Ahí les agrando un poco la letra. Y lo que vamos a necesitar hacer es empezar a desarrollar lo que es el menú de opciones, ¿sí? Con lo cual, si se acuerdan, para eso uno agarraba y decía opción y da un número, por ejemplo, -1, mientras que la opción sea distinto
de 0, lo que uno hacía era poner en la opción, y me gustaba a mí hacer una función int input y llamar una función menú, ¿sí? Que llamamos que esa función armaba la cadena y la mostraba y todo lo demás. Y después usábamos el famoso elif para poder hacer cada una de las cosas. Que me falta un paréntesis. Este sería más o menos la estructura que vamos a estar trabajando nosotros en lo que es todo este cuatrimestre. ¿Sí? Como que no quiere la cosa. Y acá uno hace el famoso menú de opciones. Recuerden que con la barra invertida yo podía hacer esto de múltiples líneas. Perdón. Que el 0 era salir. Y para evitar lío, vamos a ir agregando de a uno por vez. Carga el listado de números de telefonía bloqueados. Paquete. Vamos a ver si calcula el porcentaje. Bloqueados. Y el cuarto sería esto. Hacia acá ingrese su opción. Y retornamos esa cadena. Ok. Miren ustedes qué locura. Qué cosa. Okay. Entonces, ahora que tenemos esto armado, permítanme mover esto. Acá arriba. Ahora que tenemos esto armado, podemos empezar a trabajar con cada una de las opciones que tenemos aquí. Cambiar, validar. Ok. Entonces, tenemos esto, ¿no? Abordemos el primer punto. ¿Cómo vamos a hacer para cargar un listado que sea por única vez? Y díganme ustedes o hablen el micrófono o en el chat cómo lo harían. ¿Sí? Yo voy a generar números y vamos a generar los números en forma aleatoria. Pero estaría bueno como para decir ahí cómo lo harían ustedes. Para que sea una única vez. Preguntamos si ese listado está vacío o no. Sí, se puede hacer No, no me voy a meter con este asunto que dice Ezequiel. No Ezequiel, no todavía. ¿Sí? Dentro de poco. Por lo pronto, uno puede preguntar por el listado vacío, ¿sí? Con lo cual vamos a necesitar, ¿sí? Tener una lista
sea de bloqueados. ¿Sí? Básicamente sería eso. Entonces, uno puede venir acá y preguntar si el len de bloqueados es igual a 0, yo puedo cargar. Si no, decirle, perdón, un print ya ha cargado el listado de teléfonos bloqueados. Eso para indicar que es una única vez. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo hacemos acá? ¿Sí? ¿Cómo le decimos al usuario? ¿Sí? O cómo va a ser el usuario, o qué herramienta le vamos a dar al usuario para cargar ese listado una única vez. La idea es que si lo va a cargar todo de golpe y ya lo va a tener listo para trabajar. ¿Sí? Entonces, lo primero que le tenemos que preguntar al usuario es cuántos números bloqueados quiere cargar. Lamentablemente lo hacemos a mano. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos ninguna herramienta para hacerlo en forma batch, como está especificándose aquí, porque no sabemos qué es lo que es, o sea, sabemos qué es lo que es un archivo de texto, pero no sabemos cómo manejarlo todavía. Entonces, lo que yo voy a hacer es un módulo con, supónganse, utilidades, para así decir, para así ponerlo. ¿Sí? Y lo que yo voy a hacer es de utilidades voy a importar todo. ¿Por qué? Porque lo primero que le quiero preguntar al usuario es cuántos números bloqueados quiere cargar. El famoso N. Entonces, lo que le vamos a decir es validar mayor de 0, validar mayor, y ya le digo mayor a qué, y un mensaje que diga ingrese la cantidad de números bloqueados a carga. ¿Por qué hago esta función? Esta función, validar mayor, ¿sí? Va a ser una función que yo la voy a estar usando, ¿no? ¿Sí? Y vamos a repasar lo que eran los validadores. Esta función no la voy a poner acá, sino que la voy a poner en utilidades. Entonces, acá lo que voy a hacer es el mínimo, y acá voy a hacer un mensaje. El mensaje, fíjense cómo lo voy a poner. ¿Qué tipo de parámetro es ese segundo parámetro? ¿Cómo se llama ese parámetro? Un parámetro por default. No, STR no funciona. No tiren Joaquín por tirar. Es un parámetro por default. ¿Sí? ¿Por qué es un parámetro por default? Porque si yo no lo pongo, si yo no pongo el mensaje en esta invocación, este mensaje que está acá, ¿sí? Va a ser ingreso un número y mi función va a seguir funcionando de esa manera. Ahora yo le estoy diciendo, bueno, el mensaje que quiero que pongas es este. ¿Sí? Noten la diferencia. Mínimo es un parámetro formal, ¿sí? Que está requerido que se envíe esa cuestión. Si yo no pongo no envío este parámetro, Python no me va a dar error porque por default tengo el valor de ingreso un número. Y acá el validador era como lo estábamos haciendo en el primer cuatrimestre. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Uno hacía el número, en este caso supónganse que es menos, supongan que 0, y decimos si el número es menor igual al mínimo, en este caso porque es mayor, menor igual al mínimo, entonces nosotros decíamos número igual a int input de ese mensaje que tenemos ahí. Y de nuevo preguntamos acá, ¿sí? Si esto estaba así, hacíamos un print donde decíamos el número ingresado con el válido debe ser mayor a mínimo.
y después hacemos un return de ese número. Estas funciones de validación, cuando las tengan, si las tienen algún proyecto en sus casas, tenganlas muy presentes porque lo vamos a estar utilizando mucho y extensivamente durante todo el semestre. La validación de mayor, la validación de rango, todas esas cuestiones. Recuerden que no hacemos la validación de la opción que ingresó el usuario porque en sí el menú de opciones es autovalidado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá lo próximo que tenemos que hacer es hacer una función que diga cargar bloqueados. ¿Sí? Y en este caso, el cargar bloqueados, lo que yo voy a pasar es el arreglo donde lo quiero hacer y la cantidad de elementos que yo voy a cargar. Recuerden, ¿sí? Este es el vector y esta es la cantidad. Recuerden que en el momento en que ustedes pasan el vector como parámetro formal, eso no estoy pasando el valor, sino lo que estoy pasando es la posición de memoria, con lo cual no voy a hacer un return cada vez que cargue o termine de cargar el arreglo. Entonces, acá directamente voy a hacer el ciclo for y en el range de la cantidad que me dijo el usuario. Y por cada uno de esos voy a hacer voy a hacer, ¿qué cosa? Voy a hacer una append, ¿sí? Vector voy a tener el número telefónico, supóngase que una variable, que va a ser una string, y a esa variable, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer que sea un vector.append. ¿Sí? Vamos a ir agregando a medida que lo vamos haciendo. ¿Sí? Número telefónico. Ahora, el problema es cómo generamos ese número telefónico. Entonces, recordemos que el formato que tiene que tener ese número telefónico está en el enunciado. Dice el famoso, la característica, guión, y los 9 números que representan ese número telefónico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para hacerlo, uno puede hacer una función que diga generar número telefónico, ¿sí? En donde yo para hacerlo lo voy a hacer directamente import random, y yo tengo que la característica que va a ser un número entre qué, un número entre 1 y 10, con lo cual voy a hacer un range entre 1 y 10. ¿Sí? La cuestión está en cómo voy a hacer el número en sí, que son 9 dígitos consecutivos. O si lo queremos hacer en un sistema más de Argentina, nosotros sabemos que el número en sí va a empezar siempre con 15. ¿Sí? Ahora tenemos que ver, lo que se tiene que hacer es pensar cómo hacer para rellenar los otros 7 números, cómo lo harían ustedes. ¿Cómo se imaginan ustedes que harían esos números? Sí, con un runtime está bien. Vamos a probar. Entonces, lo que yo podría hacer acá es un str de un número, un random run range, y lo podemos hacer que vaya
1 al 9999999, ¿sí? Y yo retorno. Fíjense qué pasa si yo pongo acá un main y lo quiero probar. Por ejemplo, digo número igual a generar número telefónico, ¿sí? Y hago un print de ese número, ¿sí? Y después de repente vengo acá y acá en vez de poner esto le digo generar número telefónico. Entonces, Profe, sí, le hago una pregunta, porque la clase pasada hicimos un ejercicio que hicimos uno que era que vector.append y entre paréntesis el range que se está poniendo ahora con random. Y a mí, bueno, yo no tuve la oportunidad de hacer el ejercicio en clase, pero después lo estaba haciendo en mi casa y, ¿cómo se llama? A mí no me tomó el range. ¿Por qué pudo haber sido? porque te faltó el import. ¿El import random? Sí. Porque también lo puse y no me lo tomaba, por eso le pregunto. Tenía bien configurado el intérprete en tu Python, en tu PyChart. Sí, a menos que a veces me pasa, no sé por qué, como que se pone loco y no toma ciertas cosas, lo cierro, lo abro y hasta que agarra o algo por el estilo, será eso, no sé la verdad. No sé, no te sabía decir, tendríamos que verlo. Después, si querés, puede venir. Sí, podrías venirte a tutorías el miércoles y ahí lo puedes ver con el profe. Perfecto. Entonces, gracias. Fíjense, ¿no? En los dos lados, si recordamos esto ya de repasito de módulos como para empezar a acomodarlos tanto del semestre, en los dos lados yo estoy llamando los números telefónicos. Recuerden que si yo si yo corro este script, lo que yo tengo es el menú de opciones, ¿sí? No lo voy a correr porque no estamos probándolo todavía. Pero ¿qué pasa si yo vengo y corro acá el menú? Fíjense que yo tengo que me devuelve las utilidades, no me mostró el menú de opciones, ¿sí? Tengan en cuenta que uno se pone el name esta variable de entorno del sistema de Python, se asigna como un main al script que se está ejecutando en ese momento. Con lo cual, si yo corro aquí, ¿sí? Lo que estoy haciendo es corriendo esto y este módulo, validación de teléfono, pasa a ser el main. Y es por eso que yo no estoy viendo el número telefónico, sino que hasta que ingrese la opción y yo ponga ingresar, qué sé yo, supóngase 25 números y me vuelve a mostrar la opción. Si yo quiero mostrar de nuevo, cargar de nuevo, me dice, no, usted ya ha cargado la lista de teléfonos bloqueados, ajo y agua. ¿Sí? Eso como para recordar un poco la forma en cómo trabajaban los módulos. ¿Sí? Que el módulo que se ejecutaba era el módulo que siempre se va a estar llamando a las funciones y es por eso que siempre le ponemos la función principal. No quita que un módulo tenga esta validación para probar, por ejemplo, que esta función se genere lo que nosotros estamos queriendo que se genere en forma correcta. Que ustedes ven es un número telefónico de 9 números más la característica que le habíamos puesto. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende? Bien. Entonces, una cuestión más. Si ustedes se fijan, ¿sí? En el enunciado, lo que se está diciendo es que este número, dicho listado, se encuentra ordenado. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es, cuando el momento en que pusimos esos carros bloqueados, lo que vamos a hacer es ordenar nuestro vector. ¿Sí? Y de nuevo, la función ordenar la vamos a hacer aquí. Ok. Y acá, de nuevo, elegimos el método de ordenamiento que ustedes deseen. Yo voy a hacer el de selección directa. ¿Por qué? Porque es el que más fácil o más rápido sale a la hora de trabajar. Ustedes elijan el que más les guste,
¿sí? Y uno dice que es al menos 1 por j in range de i más 1 a tam. Y acá uno pregunta si vector sub i es mayor a vector sub j, que lo que tenemos que hacer es ordenarlo de menor a mayor, no implica, no hay que hacer mucho más. Y si eso es cierto, entonces hacemos el swap, el cambio. ¿Sí? De nuevo, ¿sí? Van a ver que yo acá no pongo ningún return. ¿Por qué? Porque estoy pasando el vector, y en el momento que yo pasé la lista, lo que yo estoy diciendo es que lo voy a pasar por referencia. Entonces, todo cambio que yo haga sobre este parámetro, cuando deje de ejecutar la función, va a quedar, y yo voy a ver mi listado ordenado aquí. Si yo hago un print, recuerden, si yo hago un print de bloqueados antes y después, ¿sí? Lo que yo voy a estar generando, no es eso, sino que voy a tener que correr el script, el resto de acá, diga subo que voy a cargar 25, y acá tengo un problemita. Vector. No me dijeron que estaba mal. Estaba desordenado y ahora está ordenado. ¿Sí? Está perfecto. ¿Sí? Noten que en ningún momento de la función ordenada yo le puse un return, como tampoco le puse el return a la hora de generarlo. ¿Sí? No se le pone a la hora de generar, de cargar los bloqueados, tampoco le puse un return. Es una cuestión de que uno tiene acá, es que como estoy pasando como estoy pasando por referencia, estoy diciendo la posición de memoria, y si digo la posición de memoria, todo lo que cambia en esa posición de memoria, cuando deje de ejecutar esa función, va a quedar impactado en la estructura. ¿Por qué insisto en esto? Porque no quiero ver que ustedes me metan un return acá innecesario. ¿Estamos de acuerdo? Me hace sangrar los ojos si me ponen ese return ahí. Ok. Dudas hasta acá. ¿Alguna duda? No. Ok. Bien. Lo otro que tenemos que hacer nosotros ahora, el segundo ítem, nos está diciendo que tenemos que cargar el listado de números telefónicos a validar. Y ahí vamos de nuevo, ¿sí? También va a ser una lista, claramente, de números a validar. El tema es que esa lista se puede cargar muchas veces, ¿sí? Con lo cual, de nuevo, acá no tengo un control de que sea por una única vez, sino que cada vez que el usuario quiera puede cargar una lista de números distintos que necesita validar. Acá, los teléfonos, o sea, los números, ¿sí? Le vamos a decir de nuevo, vamos a agarrar y vamos a decir n, y le vamos a decir validar mayor que 0, o sea, y le vamos a decir ingrese la cantidad de números a validar. Noten, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Hice una nueva función de validación? No. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy reutilizando lo que ya tengo, ¿sí? Y acá vemos un repaso del tema del cuatrimestre pasado. Yo hago una función y la idea de hacer la función es reutilizar su funcionalidad. No voy a copiar y pegar, ¿sí? No voy a copiar y pegar todo el tiempo el código. No voy a hacer dos funciones validar mayor, voy a hacer una única función, y cuando esa función
ya la tenga definida, la voy a usar en todos lados donde yo la estoy necesitando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer acá ahora es los números. ¿Y qué voy a llamar? Voy a llamar una función cargar lista de números, donde yo voy a pasar SN. ¿Qué voy a hacer en esta función de diferente de lo que hacía en esta que está de cargar bloqueados? Si ustedes se fijan en cargar bloqueados, ¿sí? Yo recibía dos parámetros formales. El vector, donde yo quiero ir generando la información, y la cantidad, es decir, la cantidad de información que le voy a agregar a ese vector. Pero este cargar lista de números me recibe una sola cosa, la cantidad. Y entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo raja entonces? ¿Cómo hacemos para tener un listado que me está pidiendo ese punto? Yo le dije acá que mientras estuviera el parámetro formal del vector, nunca jamás tuviera que armar un return en este punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy cargando la función, ¿sí? Y estoy modificando esta posición de memoria dentro de la función. Pero en este caso en particular, no está hecho así. Lo que voy a tener que hacer es, como dice Ezequiel, que voy a tener que crear una lista o un vector dentro de la función. ¿Sí? Si yo creo el vector dentro de la función, estoy obligado a hacer esto. ¿Sí? Y ahí tenemos las dos formas. ¿Sí? Repasamos de nuevo las dos formas. Una cosa es, si yo paso el vector como parámetro, ¿sí? Si ustedes pasan el vector como parámetro, no hacen el return, pero si ustedes crean el vector dentro de la función, deben hacer el return. Y esa es la regla. ¿Se entiende? ¿Está clara? Y traten de anotar de algún lado porque es muy recurrente el error de que por ahí me ponen el fragor de la batalla, me ponen un return acá. No. Entonces, lo próximo que yo voy a hacer es hacer un range de esa cantidad, como no tengo nada. Y de nuevo, acá, de nuevo, fíjense que voy a llamar a la generar el número telefónico. Y esto me va a generar el número telefónico que tenemos acá. ¿Sí? Reutilizo esta función. Reutilizo esa función. No voy a generar una nueva función para cargar el número telefónico, si ya la tengo. ¿Sí? Entonces, y lo próximo que vamos a hacer es que a ese vector le vamos a hacer append de ese número de teléfono. Y ya tenemos el listado cargado para procesar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y a este no necesitamos para nada cargarlos. ¿Cuál es el chiste? ¿Qué pasa con este número que está asignado acá? Si yo quiero hacer acá un print, por ejemplo, si la opción C fuera mostrar print números, ¿sí? Y yo ejecuto mi programa, y yo digo calcular el porcentaje de los números del teléfono bloqueado, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque la opción 2 tiene la opción para cargar ese listado de números que tengo en ese momento. Recuerden que hasta que Python no me asignó el arreglo a esta variable no existe. ¿Sí? Recién cuando le asigné algo a una variable, Python me la saca del limbo en donde está, donde nunca existe, en el que no existió, y la crea, y le asigna el valor y el tipo de datos que corresponde. Ustedes digan, bueno, sí, me da un error, me dice que el limbo no está. Ok, vamos, pongámoslo acá, números igual a non. ¿Sí? Y lo creamos. Y vengo acá, y de repente ahora me dice non. ¿Sí? No tiene nada. O si le dejara puesto así, ¿sí? Por ejemplo, y yo ejecuto de nuevo,
y pongo la opción y me da una lista vacía. ¿Sí? No importa cómo la inicialice acá, ¿por qué? Porque en el momento en que yo la puse, le asigno de nuevo lo que tenía la variable esa, recuerden que Python va a generarlo o la va a modificar con lo último que se le asignó. Si era una string antes y después un entero, pasa a ser solo un entero, y en este caso, si era un vector vacío y después un vector lleno, va a seguir siendo un vector. Si yo lo inicializo con none, ¿sí? A este punto me va a mostrar el non, como ustedes están viendo, me va a mostrar el non, ¿sí? Me va a mostrar el non, pero el momento en que yo cargué los números telefónicos, ¿sí? Me va a mostrar el listado que yo generé. Estamos hasta acá, ¿verdad? Ahora, el tema está que lo que podríamos hacer o lo que estaría bueno de hacer es decir, bueno, pero no me ejecutes estas opciones hasta tanto yo no tengo un número para cargar en la lista, una lista cargada para validar, para trabajar. Entonces, algo que vamos a empezar a hacer con el tema esto de los arreglos es que vamos a validar que tengamos previamente algo cargado, o de alguna manera agregar algún control, no validar, agregar algún control. ¿Por qué? Porque si este es el que contiene mi información con la que yo voy a estar trabajando, entonces yo debería tener acá algo que sea distinto de non. ¿Sí? Algo distinto de non para mí es que el usuario me ingrese una lista de teléfonos que quiere validar. Entonces, lo que se puede hacer acá es un pequeño control, ¿sí? Tranquilamente se puede hacer, que uno diga if, fíjense, ¿no? If números is not none, ¿sí? Si los números no son none, entonces yo corro la opción 3 y 4, y si no, le digo directamente un print debe ejecutar la opción 2 para acá. Que carga números a validar. Listo. Eso es. Entonces, de repente ahora, si yo ejecuto y vengo y cargo mi opción 3, me va a decir, no, pero no tenés ningún número para ejecutar, para validar. Entonces, si yo vengo y pongo la opción 2 y pongo 10 números que quiero validar y después pongo 3, ahora sí me mostró la información. ¿Sí? Este truquito es un truquito que vamos a estar usando bastante, sobre todo ahora que vengan los vectores de registro. Voy a decir, bueno, si la primera opción es cargar un vector de registro, de ahí en adelante es preguntar que esa opción, ¿sí?, se haya ejecutado previamente para poder procesar. ¿Me explico? Sí, profe. Ok. Obviamente esto no es lo que estábamos queriendo hacer. ¿Por qué no puse que se validen los bloqueados? Porque en realidad, si los bloqueados están vacíos, significa que que la empresa tiene clientes ejemplares, que no tenemos ningún problema, que no se ha bloqueado ningún número, entonces nunca lo vamos a encontrar y allá va, ¿sí? Entonces, analicemos un poquito qué es lo que tenemos que hacer con calcular el porcentaje de números telefónicos bloqueados. Obviamente, lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Cómo lo harían? Va. A ver, piensen en el proceso y cómo sería.
Así me dejan descansar la garganta. ¿Y cómo lo harían? ¿Cómo harían ustedes el proceso para poder obtener cuáles son cuál es el porcentaje de números bloqueados que tenemos? No, no es así. ¿Cómo lo harían ustedes? Está bien, ok, pero ¿cómo sacarían esa cantidad? Ujú. Sí, o contando, claro. El problema que tenemos acá es cómo sabemos qué número fue bloqueado o no, básicamente. Exactamente, o sea, lo que tendríamos que hacer es, para sacar el porcentaje, tendríamos que decir, en base a la lista que yo tengo de números bloqueados y a la lista de números que yo quiero procesar, cuáles de esos de la lista, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va queriendo, ¿sí? ¿Y por qué, Joaquín, vas a hacer una búsqueda binaria? Porque ya está ordenado, ¿qué cosa está ordenado? El vector de bloqueados, ¿sí? Es decir, como yo ya tengo ordenado el vector de números bloqueados, cuando yo tengo que buscar si un número de esta lista está en esta lista de acá, lo único que tengo que hacer yo es una búsqueda binaria. Es mucho más rápido. Si no importa la cantidad de números que yo tenga acá, yo sé que están ordenados, con lo cual, cada vez que no me diga que el valor medio es un número, es el número que estoy buscando, me va a desechar la mitad, ¿sí? Con lo cual, lo que yo puedo hacer es una cantidad que me diga en este punto eh, eh, cantidad de bloqueados, o validar, o mejor dicho, me va a dar una cantidad de números, cuáles son, en esa cantidad, cuáles son la cantidad de números bloqueados. Entonces decir que valide los números, validar números, en donde voy a pasar el listado de números y el listado de números bloqueados. Yo tengo vector, el vector de bloqueados. Y de nuevo, lo que yo tengo que hacer es saber, es obtener una cantidad, ¿sí? Y retornar esa cantidad. Ese es mi objetivo. En el medio es cómo voy a lograr ese objetivo. Entonces, lo que yo puedo hacer en este caso es hacer una pregunta, ¿sí? Por cada número
que está en el vector, podemos usar ese for each, es preguntar si es válido ese número, ¿sí? Pasándole el vector de bloqueados. ¿Qué significa que es válido ese número? Lo que yo voy a hacer acá, si es válido ese número, es decir, que lo que yo voy a hacer, o sea, no, si no es válido ese número, ¿sí? Entonces la cantidad va a ser mayor o igual a 1. Lo que no estamos resolviendo es esta función es válido, ¿sí? Y acá donde entra a trabajar el tema de la búsqueda binaria. Si yo puedo decir acá que acá tengo el ordenar en mis utilidades, entonces tranquilamente acá yo puedo poner la búsqueda binaria en donde, ¿qué le pasaba yo? Yo le pasaba el valor que quiero encontrar y el vector en donde quiero encontrarlo. Sí, recuerden que la búsqueda binaria como precondición es que esté ordenado. Si no está ordenado, esta función, este método, este algoritmo no va a funcionar. Entonces, si ustedes recuerdan la búsqueda binaria, yo empezaba en los extremos, ¿sí? Ponía el extremo acá, el izquierdo el 0, y el derecho en el len del vector, menos 1. Y después decía, mientras el izquierdo sea menor o igual al derecho, es decir, mientras el izquierdo no se cruce de banda con el derecho, no hagan esto, no se crucen, entonces yo tengo que sacar el punto medio. Y el punto medio es el izquierdo más el derecho, la división entera en 2. Y pregunto, si lo que está en el vector, en el punto medio, es igual a ese valor. Y si eso es cierto, retorno a esa posición. El punto medio es una posición dentro del arreglo, ¿sí? Es un subíndice. ¿Sí? Noten que yo estoy haciendo acceso directo del arreglo. ¿Sí? Cuando yo hice este cálculo es un número entero. De 0 al len menos 1, al len del vector. Cuando hago esto acá, recuerden que estoy haciendo un acceso directo al arreglo. Estoy diciendo anda a esa posición y decime si esa posición es el número que yo te pasé como parámetro. Si es, bueno, retorname esa posición. Es una posición mayor a 0 o mayor a menos 1, supónganse. Está. ¿Qué significa si retorno acá? Significa que ese número existe en el listado que yo estoy poniendo en este momento. Si no, lo que viene por hacer ahora, si no existe, si el valor medio, si esto es falso, lo que tengo que ver es qué mitad voy a desechar. Para poder hacer qué mitad voy a desechar, tengo que poner y comparar el valor respecto del valor en la posición media del arreglo. Entonces, si yo digo que mi valor es menor, por ejemplo, al valor medio, ¿sí? Si el valor es menor al valor medio, entonces lo que yo tengo que desechar es la derecha, porque está a la izquierda del valor medio. ¿Me explico? Yo digo que el valor es más chico que lo que está en el punto medio, todo lo que está del punto medio hacia la derecha es más grande que ese valor, con lo cual no me sirve. Con lo cual lo que yo tengo que aproximar es qué cosa, el izquierdo o el derecho. Claramente, Ezequiel. Entonces yo traigo el derecho. ¿Y a dónde voy a traer el derecho? Donde está el medio, menos 1. Si no, lo que yo tengo que desechar son todos los menores. Entonces, lo que yo tengo que llevarme es el izquierdo. ¿Y a dónde me voy a llevar el izquierdo? A la derecha de donde esté el valor medio. Entonces yo elimino una mitad automáticamente si no es el valor que estoy encontrando. Y voy a preguntar de nuevo
Mientras no se hayan cruzado, dale que va. Ahora, ¿qué pasa si se cruzan? Si el izquierdo se cruzó al derecho, ¿sí? Significa que yo partí en mitad de todo el arreglo y no encontré el valor. Si se cruzaron es porque no está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca me llegó a este return. Entonces, si eso pasa, lo que yo voy a retornar directamente es el -1. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es obtener la posición de ese número en el vector de bloqueados. ¿Sí? Y predecir esa posición es -1. Si esa posición es -1, significa que no existe, con lo cual esto me va a retornar un true. Pero si la posición es mayor, está entre 0 y leen -1, o sea, si es mayor a -1, esto me va a retornar false y por lo tanto no es válido el número telefónico porque está bloqueado. Si yo lo encuentro, el teléfono está bloqueado, con lo cual se cumple este y lo cuento la cantidad. ¿Me explico? ¿Se entiende o voy de nuevo? La otra, ¿y se entiende por qué el de la búsqueda binaria de esta manera? Profe, una consulta. ¿Ahí no le Sí. faltó poner que el medio es igual a 0? No es necesario porque lo estás calculando en cada vuelta del ciclo. Ah, ok. Mira, fíjate, lo puedo calcular y no me va a decir, no, no está siendo usada. En realidad sí está siendo usada, pero está siendo usada acá adentro. No le afecta. Que esté o no esté no le afecta, básicamente. ¿Alguna otra duda? Y recuerden, estos dos algoritmos son algoritmos que tengan que estudiarse de memoria. De los pocos algoritmos que se van a estudiar de memoria. Pueden ser este de selección directa o alguno de cualquiera de los otros que de ordenamiento simple quieran estudiar. No se estudian los mejorados, no tiene sentido, no se los van a acordar. Directamente vayan por un simple. ¿Sí? Recuerden que la cátedra lo que les va a pedir es que demuestren que saben ordenar un arreglo, no por qué método van a arreglar el arreglo. Ok. Entonces, cuando yo vuelvo acá, ¿sí? Lo que me queda por hacer es calcular el porcentaje. ¿Sí? Y recuerden que yo acá tengo la función, voy a hacer una función que diga calcular porcentaje, que tengo una cantidad y voy a tener un total, como ustedes indicaron. Entonces, el porcentaje va a ser igual a 0, voy a retornar el porcentaje, y en el medio voy a hacer el proceso para poder obtener ese valor. Si el total es mayor a 0, entonces mi porcentaje, como ustedes dijeron, la cantidad por 100 dividido ese total. ¿Qué es lo que ustedes han hecho el cuatrimestre pasado? Por eso lo pasé rápido, porque es algo que ustedes ya tienen. Ya han hecho, yo no me preocupo por eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que queda por hacer acá es el porcentaje y le decimos calcular el porcentaje. Y vamos a pasar la cantidad y el total, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el total? Exactamente, el len de números.
¿sí? Es decir, la cantidad de números que estoy procesando para saber si están bloqueados o no. Y obviamente lo que queda por hacer es el porcentaje de números bloqueados fue de taca, 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 y acá le metemos el famoso U count, porcentaje 2, ya está. Entonces, ahora se dan cuenta por qué es importante que yo haga esta validación. Porque si no, no tiene sentido que venga a calcular un porcentaje si no tengo previamente cargada la información sobre la cual quiero sacar el porcentaje. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Estos truquitos los vamos a ir practicando, los vamos a ir haciendo durante todo el cuatrimestre, cosa de que cuando venga el tercer parcial ya lo tengan asimilado y lo puedan incorporar a lo que va a ser el menú de opciones que van a tener que hacer. El tercer parcial, que por cierto creo que viene ahora en septiembre, ¿no? No se vayan a creer que van a estar muy, muy lejos el tema. Y entre las efemérides, ahora que me acordé del tema de entregables por parte de ustedes, creo que este fin de semana se publica el trabajo práctico integrador 3. ¿Sí? Con lo cual, también se va a hacer la conformación de grupos, se va a habilitar para que se conformen los grupos para el trabajo práctico integrador 3. ¿Sí? De nuevo, el grupo se arma de nuevo, todo lo demás, ya saben cómo es el ejercicio, cómo es la cuestión, nosotros no nos vamos a meter, busquen ustedes a los alumnos, ¿sí? Por el amor de Dios, hagan las asignaciones secuenciales, el primer grupo vacío, pónganle ese, no busquen el número, no es la quiniela esto. Evítenme tener que leer papiros en rojo del profe Valerio por toda el aula virtual porque no siguieron las reglas. Y después eso, lo que va a ser el núcleo de lo que es el trabajo práctico integrador 3 son vectores de registro, que vamos a empezar a ver la semana que viene, que lo que es un registro, que ya lo han visto esto ustedes con el profe Julio. ¿Qué vieron con el profe Julio ayer, por cierto? ¿Hasta dónde llegaron de la ficha 18? sea, armar un vector de registro, un arreglo de registro, recorrer el arreglo de registro y todo el mar en coche. ¿Estamos en lo correcto? Ok. Bien, entonces van a estar en buena forma. Ok. Ay. Nos queda un punto para terminar el repaso nuestro, el repaso de la clase y del repaso de lo que se vio en el segundo cuatrimestre, en el primer cuatrimestre, perdón. Y que vamos a hacerlo en este punto número 4, que dice determinar la cantidad de números que se han vendido para cada característica, ¿sí? O por así decirlo, ¿sí? O sea, decir, ¿qué es lo que quiero hacer ahí? Es determinar si el número es válido y si el número es válido, poder contarlo para esa característica. Entonces, acá lo que vamos a trabajar, si ustedes se fijan en el enunciado, y aquí el enunciado, lo que nos dice a nosotros es que en las áreas geográficas las características comienzan entre 1 y 10. ¿Sí? Eso es un valor. Con lo cual me da la pauta a mí de cuántos contadores voy a necesitar. Porque está claro que se han vendido por la cantidad, me da la pauta a mí que tienen que usar un contador. Para cada característica. ¿Y cuántas características tenemos? Eso nos da la pauta cuántos contadores tenemos que utilizar. Díganme ustedes, ¿cuántos contadores utilizarían? Vamos, no hay pregunta capciosa ahí.
una respuesta, un número, díganme. ¿Y pero por qué me tira la pregunta? Así, 10, así como diciendo, uy, tengo miedito de preguntar, de decir 10. Sí, exacto, sí, ahí vamos. Está. Parece que hay que sacudirles un poco el avíspero. Si estuviéramos hablando de los conteos que hacemos en el primer cuatrimestre, y yo tuviera que contar la cantidad de números que hay entre tan, 10 sería lo ideal. Pero ahora sabemos que en Python existen las estructuras de datos, con lo cual, en vez de yo hacer 10 contadores individuales, es decir, vamos a hacerlo como un ejemplo, supóngase acá que yo voy a poner contar por característica. Pará, Ezequiel, no te pongas ansiosa. Números, ahí. Si yo no tuviera nada, si yo no tuviera ninguna herramienta de estructura de datos y demás, sí, lo que yo haría acá, a este vector, en el vector, yo tendría el contador para la primera característica igual al contador de la característica 2, igual al contador de la característica 3, igual a 0. ¿Sí? Tendría 3 y así iría con los 10 contadores, ¿sí? Que tengo acá. El problema está en que después yo tengo que recorrer por cada número en el vector, y si yo quería contar, ¿sí? Después ya más amén de cómo vamos a sacar eso, si la característica, si el número es igual a 1, hago el contador 1 más igual a 1, si no, hago el número igual a 2, entonces el contador 2 más igual a 1 y así. Noten que el patrón se va repitiendo, ¿sí? Se me repite. Cuando yo tengo esta cuestión así de que tengo muchos contadores, ya no voy a usar más el tema de variables individuales. ¿Por qué? Porque es totalmente impráctico. ¿Qué pasa si el día de mañana me ponen las características reales y tengo 150? ¿Que voy a tener que hacer 150 contadores? No tiene sentido de hacerlo. Ahí es donde viene la estructura de datos a salvarnos el día. En vez de hacer contadores individuales, lo que yo debería hacer es un arreglo que tenga la capacidad de ir contando en cada posición. Eso es lo que se llama un vector de conteo, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que es un vector de conteo? Es un arreglo, ¿sí? Donde cada posición va a llevar un contador, ¿sí? Es decir, si yo tengo un arreglo de conteo, debe decir tener la cantidad de posiciones igual a la cantidad de contadores que yo necesito. Si me dice a mí que estoy del 1 al 10, a mí me está indicando que cuántas posiciones voy a necesitar en mi arreglo. 10. Entonces, voy a crearlo con el número 10. Pero como es un vector de conteo, yo no puedo dejarlo en vacío a esto y no me conviene ponerle en on. Si yo sé que es un vector de conteo, todas las posiciones las voy a inicializar con 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, como estoy creando un vector dentro de una función, implica que este vector lo voy a tener que retornar. Con lo cual, acá voy a poner el conteo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? La joda viene ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Y bueno, para hacer el vector de conteo, siempre, a partir del vector, de un vector, no importa de qué sea el vector de números, lo que yo tengo que hacer es un barrido secuencial como hice acá. Entonces, de nuevo, voy a tener que hacer, por cada número que tengo en el vector,
preguntar si ese número no es válido para contarlo, porque me dice cuántos paquetes han vendido, o sea, un paquete han vendido significa cuántos números se van a asignar correctamente a esa para característica. Entonces voy a decir ese número en el vector de bloqueados. Y no lo tengo el vector de bloqueados. Perdón. Vamos a poner acá. Poner acá. ¿Sí? Y si eso es cierto, lo que voy a tener que hacer acá es contar por característica. El proceso se repite un poco, no importa, por lo que yo quiero explicar va bien. Ahora, lo primero que toca hacer es saber cómo, de alguna forma, en base a esta información, yo tengo que agregarle a la posición que corresponda del arreglo. Sí, es válido, tenés razón. Si es válido, o sea, si es válido, tenés razón, muchas gracias. Si es válido ese número, la diferencia es esa, si es válido, lo vamos a contar. El tema está en, tenemos que sacar la información de este número para poder acceder a este lugar que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes se acuerdan del enunciado, o si lo tienen presente el enunciado, noten que el formato está acá. Entonces tenemos 1, guión y el número de teléfono, o sea, la característica, guión y el número de teléfono. 157, 368, 954, qué sé yo. De alguien será ese número, no es el mío, por cierto. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener? Lo primero que tenemos que saber es que si esta es la característica, de alguna manera, es ese numerito que está a la izquierda del guión, lo necesitamos para poder acceder a este vector. Con lo cual, de alguna forma, habría que extraerlo. ¿Y cómo lo harían ustedes? ¿Cómo lo extraerían? ¿O cómo harían un substring de una string? Esa es la pregunta que le estoy haciendo. ¿Se acuerdan cuando hacíamos? Sí, en la posición 0. ¿Sí? Y fíjense que esto es una secuencia. Y esto es una secuencia. La diferencia es que esta secuencia es inmutable, es decir, no la puedo cambiar. Y esta secuencia es mutable, la puedo cambiar. Y la forma de acceder es idéntica. ¿Sí? Estoy diciendo anda a la posición 0 y dame ese valor. ¿Por qué a la posición 0? Porque yo sé que el primer elemento de esa string es la característica. Pero eso no es una string, es un número. Entonces lo voy a convertir en número. ¿Por qué lo voy a convertir en número? Porque con este número, con este valor, con esta característica, yo tengo que de alguna manera acceder al vector de conteo. Lo primero que se les va a ocurrir a ustedes, ajá, ¿qué pasa si tenés el 10? Vamos a ir por esa parte. ¿Qué pasa si tenés el 10? En realidad, como está pensado, como lo estoy generando, ajá, ¿qué pasa si tenés el 10? Buena pregunta. ¿Qué pasa si quieren acceder a una posición de un arreglo que no existe? Ajá. Y de paso a explicarlo ahora. Voy a borrar esto. Recuerden algo que es muy importante.
Cuando yo creo un vector, ¿sí? Las posiciones que yo voy a tener del vector, vamos a hacer un texto un poquito más largo. Yo creo un vector, ¿sí? Yo creo un vector de números. Supóngase 0, 0, 0, 0, 0. Supongo que es eso, ¿no? Cuando yo creé, tengo un problema en meter 5. Bueno, así. Cuando yo creé de 10, ¿sí? Los subíndices que yo voy a tener acá para este vector van a ser 0, el 1, el 2, el 3. Deme un segundo. Que también estaba mandando yo, pero no. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9. Ese es el arreglo que nos va a crear con sus subíndices. De 10 elementos va de 0 a 9. ¿Qué pasa si yo pongo el 10? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo una característica 10? ¿Existe ese número, ese índice? No. ¿Por qué? ¿Por qué digo que quiero que la característica sea 10? Porque en definitiva lo que yo voy a querer hacer, perdón, en definitiva lo que yo voy a querer hacer es que el vector sub 0, la característica, sea más igual a 1. Estoy haciendo el acceso directo. ¿Por qué? Porque quiero hacer una correspondencia entre la característica con la posición del vector donde yo quiero contar. Lo primero que a ustedes se les ocurriría hacer, ¿sí? Lo primero que a ustedes se les ocurriría hacer es decir, si la característica es igual a 1, qué sé yo, harían el b sub 0 más igual a 1. El if, si la característica es igual a 2, el b sub c sub 1 más igual a 1. ¿Sí? Pero eso está mal, sépalo desde ya. Si ustedes en el vector de conteo me lo hacen de esta manera, yo les voy a bajar todos los puntos posibles ahí. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque noten que hay un patrón acá, ¿sí? Están queriendo poner un acceso en forma directa. ¿Qué pasaría si yo le diga que en vez que sea 1 y 10 sea de 0 y 9? Entre 0 y 9. Si ven de 0 y 9, ustedes harían esto. Y digo ustedes harían esto porque alumnos de años pasados lo han hecho, inclusive en finales, y los hemos decapitado. Noten, ustedes están preguntando, si el valor es el 0, entonces contame la posición 0 del vector. Si ustedes ven que están haciendo esto, sepan que tienen que prendérsele todas las alarmas, porque noten cómo hay una correlación acá. O sea, ustedes están preguntando por el 0 y después están accediendo directamente al 0. Si eso es lo que está pasando, ¿por qué directamente no hacen el acceso directo al arreglo? Hacen B sub C de la característica más igual a 1. ¿Sí? Sí es lo mismo. Si ustedes están haciendo este tipo de preguntas es porque no se acuerdan de hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, toda la idea de trabajar con los vectores de conteo y de acumulación es que ustedes hagan a partir de la información que tiene el arreglo, a partir de la información que tiene el arreglo que estamos trabajando, saquen una parte y hagan acceso directo al arreglo. Esto que está acá, lo que está abajo, el if y toda esa historia, esta mugre está mal. No la hagan. No la hagan. ¿Sí?
Entonces, el chiste viene ahora con el problemita que estábamos teniendo con el arreglo. ¿Qué pasa si yo tengo un arreglo donde yo no tengo una posición? ¿Sí? Es decir, yo tengo un arreglo con 10 posiciones. Eso implica, que mis índices van del 0, mis índices van a ser 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Algo parecido a esto vamos a tener. ¿Sí? Estos son los índices que yo voy a tener en mi arreglo. ¿Sí? El tema está en que mi enunciado me dice que el valor viene entre 1 y 10. Si yo encontré una característica 10, y yo estoy haciendo el acceso directo al arreglo, como ustedes ven acá, estoy haciendo el acceso directo al arreglo, ¿sí? No tengo el 10. No existe el 10. ¿Sí? No existe un índice 10, porque mi vector no va de 1 a 11. Entonces, si yo quiero acceder a la posición 11 acá, o sea, que la venga y que la característica diga, en vez de que sea 10, sea 10, ¿sí? No tengo eso. ¿Por qué? Porque mi vector no es de 11 elementos, sino que es de 10 elementos y va del 0 al 9. ¿Me explico? Entonces, cuando yo quiera hacer acceso directo con este valor, lo que me va a decir es, bola de acá. Me va a dar un error, como si fuese el error de división por 0. Me va a decir, vos estás fuera del rango, vos estás por fuera del rango de donde está tu arreglo. ¿Sí? Si me viene un 10, estoy por fuera del rango del arreglo. No tengo el índice 10. Gráficamente lo ven acá. Mi último índice es el 9, con lo cual este número no es válido. Pero yo acá voy a encontrar valores, que están entre el 1 y el 10. ¿Sí? Es decir, que el número, lo que yo voy a tener acá, es un rango entre 1 y 10. ¿Sí? Entonces, cuando me venga el 10, tengo que hacer algo para que esto no me rompa. Lo mismo pasa cuando venga el 1. Cuando viene el 1, estoy en el mismo problema. ¿Sí? Es decir, a los extremos es donde yo tengo la cuestión. ¿Sí? ¿Sí? Yo lo tengo, el subíndice 1 lo tengo, pero si lo tengo, el subíndice 1 me va a contar en donde no corresponde. ¿Por qué? Porque este valor que está acá no es la característica 1, sino que la característica 2. Y este valor directamente no existe, se me va de rango y me tira un tremendo error de ejecución. ¿Me explico? ¿Se entiende? Entonces, para evitar semejante descalabro, ¿sí? Tengo que armar alguna operación para que el 1, ¿sí? Lo que yo quiero hacer, sin borrar los dibujitos porque me sirven, lo que yo quiero hacer es que si me viene el 1, yo acumulo acá. Si me viene el 10, yo acumulo acá, o cuento acá. Y si me viene el 2, yo vaya acá, el 3 acá, etc. Entonces, como ustedes dicen, hay que restarle 1 a la característica para que, primero, para que vaya a la posición correcta que yo quiera contar, y la segunda es que si yo traigo un 10, no se me vaya del rango y me dé un error. Esos truquitos, ¿sí? Van a aparecer bastante en el tema de los vectores de conteo. Por lo general va a ser directo, ¿sí? Le vamos a decir que vaya del 0 al 9. Yo lo que quería traer acá es algo que se maneje distinto para que vean cómo es una cosa y la otra. ¿Qué quiero decirle con esto? Que acá puede agregarse cualquier operación matemática mientras sea un número entero. Un número entero me da una posición.
con el artilugio de restarle 1, yo estoy encajando los valores en las celdas del arreglo y voy contando en forma correcta. Y recuerden que nunca, jamás tengan que usar un if para hacer esto. Siempre es por acceso directo. Lo vamos a volver a practicar, no se preocupen. Y yo les voy a volver a recordar que no tienen que usar los if todas las veces que sea necesario. Ok. Hay que sacar el 10 y el 10 ocupa los 2 primeros caracteres. Está claro. Entonces, lo que se tendría que hacer ahí es el substring, y ya lo voy a corregir porque ya me estoy quedando sin tiempo en la clase, lo voy a subir corregido eso. Lo que queda por hacer acá es mostrar esos valores. Entonces voy a hacer un for i in range del len del conteo. Y acá directamente hacemos print la cantidad de números para la característica. Y acá lo que le vamos a hacer es i más 1, porque si es de 0, del 1 al 10, al 0 le sumo 1 y así tengo el 1 al 10 de nuevo. Fueron conteo sub i. Y ahí quedaría todo el enunciado resuelto, ¿sí? Y acá ya estamos terminado el repaso, o sea, ya hemos visto vectores de conteo, vectores de acumulación, búsqueda binaria, validaciones, módulos, ¿sí? Y eso engloba las últimas 3-4 semanas de clases que hemos tenido. Yo voy a un compañero dice exactamente lo correcto, que hay que buscar, que hay que obtener, puede ser que tenga el 10 y entonces el sub 0 no me sirve, ¿sí? Y yo acá voy a modificarlo para que me obtenga el número, ¿sí? Uno, ya lo voy a corregir y se los voy a subir. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, todo claro. ¿Podría mostrar, por favor, en la última parte un ratito? Gracias.